¿Sabes cómo se escucha cuando se acerca el diablo? Yo sí lo sé. Muy buenas noches, días, tardes, a todos los que lean esta historia. Esta historia que les voy a relatar es algo que no me sucedió a mí. Es una historia difícil de creer por todo lo sucedido. Es una historia muy larga y espero explicar de forma adecuada todo lo sucedido. Cuando a mí me la contaron decía que todo esto no le podía pasar a una sola persona, pero las personas involucradas tenían pruebas de las cosas que me contaron, desde análisis clínicos, fotografías y secuelas en el cuerpo del protagonista. Yo no les pido que la crean. Cada quien saca sus propias hipótesis y argumentarán según sus creencias. Por obvias razones, los nombres de los protagonistas serán cambiados para proteger la integridad de cada uno. Cuando yo estudiaba tenía un compañero que cursó conmigo la preparatoria, de nombre Esteban. Este compañero formó parte de mi familia. Lo llegué a considerar un hermano. Éramos muy unidos, nos hicimos amigos desde el primer día. Recuerdo que para poder llegar hasta su casa teníamos que pasar frente a un velatorio crematorio en la mera esquina. Teníamos que bajar hasta llegar a su casa. Recuerdo muy bien que era un día miércoles cuando decidimos acelerar un proyecto y no fuimos a clases. Yo vivía hasta el Estado de México, para ser exactos en Ecatepec. Ese día decidí quedarme a dormir en su casa, ya que para poder regresar a mi casa eran más de 2 horas de camino. Y como decidimos trabajar todo el día en el proyecto, nos alcanzó la noche. Yo decidí marcarle a mi mamá para pedir permiso y quedarme ese día en casa de Esteban. Cuando llegaron sus papás, nos llevaron la cena. Cenamos todos juntos. Ya pasaban las 12 de la noche. Gerardo, el hermano de Esteban, le dice a su papá, Raúl: «Oye papá, ¿por qué no nos cuentas esa historia de nuevo?» Cabe mencionar que Raúl, el papá de Esteban, era policía desde toda su vida. Al momento volteé a ver al señor Raúl y noté que puso una cara de enojo y de tristeza a la vez. Yo obviamente no sabía a qué se referían. Al momento volteé a ver a Esteban, que me miraba fijamente. Me señaló con los ojos hacia abajo de la mesa y con las manos me hacía la seña de que no dijera nada. El señor Raúl tomó un vaso de agua y comentó lo siguiente: «Es una historia que estoy tratando de olvidar. Es la última vez que la cuento, y lo hago solo porque tenemos a un invitado que se ha ganado nuestro cariño y confianza, y a él se la quiero compartir. Pero de aquí en adelante no la vuelvan a pedir, por favor». Hizo mucho énfasis en esta última frase, y entonces empezó a contar su historia. Cuando yo era joven y nada más teníamos a Gerardo, él tenía 2 años apenas. Era un bebé. En el trabajo me llegó un aviso a mi radio personal de que había una riña familiar. Eran casi las 11 de la noche y yo, por la cercanía del lugar, me tocó ir a inspeccionar. Al momento en que llegué noté que era una pareja de recién casados que estaban peleando. Por el escándalo había gente fuera del lugar. Uno de estos vecinos sostenía a un señor que supuse era el agresivo. Me tocó entrar a investigar qué estaba pasando. De inmediato pude notar que la señora tenía un golpe en la cara y que estaba sangrando. Viendo su estado, le pregunté si se encontraba bien. Tuve que mandar a llamar a una ambulancia para que le diera atención debida. Cuando la señora se retiró del lugar, pasé a platicar con su marido y me tocó llevarla al Ministerio Público detenido. Una vez ahí, tuve que redactar todo el papeleo. Terminé llenando formatos y se me fue el tiempo. Terminando, le dije a mi comandante que me retiraba a continuar con mi rondín. Él me dijo que sí, que me podía ir. Tomé la patrulla y me dirigí hacia mi domicilio. Quería comer algo y posteriormente continuar trabajando.
Al llegar a la esquina donde está ubicado el velatorio, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Al instante algo me hizo girar la cabeza hacia la izquierda y pude observar a una mujer saliendo del velatorio. Una mujer muy hermosa. Cabe mencionar que nunca había visto a una mujer de tal belleza. El color de su piel era blanca, un color perfecto, algo que nunca había visto en toda mi vida. Ella llevaba un vestido negro, de esos que son como de cóctel, zapatillas blancas de esas de pico, y traía un bolso en la mano. Atrás de ella salió un hombre alto, con un traje de esos que del saco le sale una cola que llega hasta casi a los talones. Usaba un moño y zapatos de charol. Cuando el sujeto alcanzó a la señora, al instante noté cómo la empujó por atrás y la señora resbaló cayendo al suelo. Vino a mi mente otra riña de parejas. Prendí las luces de la torreta para avisar al señor que había un policía vigilándolo, pero al parecer no le importó. Ya una vez la señora en el suelo, el tipo le empezó a pegar, dándole cachetadas en el rostro, y la señora nada más gritaba. Yo bajé de inmediato de la patrulla y con voz calmada le dije al tipo que cuál era su problema con la dama, que dejara de pegarle o me lo tendría que llevar detenido. Al tipo pareció no importarle y le dio una patada en el rostro. Yo, más enojado y con un tono de voz más agresivo y amargado, amagué con sacar la pistola. Le dije que la dejara en paz o tendría que recurrir a la fuerza. Él me volteó a ver con una mirada de odio, una mirada maligna, diciéndome: «No, Raúl, tú no te metas, esto no te incumbe». Recuerdo muy bien esa voz, una voz ronca, una voz muy macabra. En mi mente me preguntaba cómo sabía mi nombre si era la primera vez que lo veía. Le volví a decir que la dejara en paz. Mirando a la señora le pregunté si quería denunciarlo. La señora con la cabeza dijo que no. Le advertí al tipo que se alejara y que no lo quería volver a ver por esa zona. Él, con una voz de enojo, me dijo: «Por esta vez tú ganas, pero nos volveremos a ver y no será de la misma manera». Caminando hacia la avenida, se retiró, mientras chiflaba una canción que nunca la había escuchado antes. Una canción que me generaba terror, pánico y un escalofrío. Al momento tomé a la señora del brazo levantándola. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba que la llevara al hospital. Ella dijo que no. Cuando se levantó la observé a los ojos y los tenía totalmente negros. Parecía que no había pupilas en ellos. Ella me agradeció la ayuda, pero me dijo que no sabía con quién me había metido, que él solamente la estaba castigando por no hacer lo que le había impactado. Yo le dije que nadie tenía derecho a pegarle a una mujer. Ella me dijo con una sonrisa sarcástica que eso a él no le importaba y que ahora él me iba a seguir. Ella, con un abrazo, me dijo que ya se tenía que ir. Al momento en que me abrazó, sentí un olor como a carbón quemado, combinado con esos perfumes que son de olores a hierbas. Le dije que se fuera con cuidado. Recuerdo que el señor Raúl me volteó a ver a los ojos y me dijo específicamente a mí: «No me lo vas a creer, pero al momento que ella se retiraba, empezó a encorvarse. Esa bolsa que traía colgando, de un momento a otro se convirtió en un bastón. Su figura la empecé a ver como si fuera una persona ya mayor. Me tallé los ojos, los abrí y los cerré para ver si no me estaba imaginando. Cuando apenas la había visto y no pasaba de los 30 años, ella me volteó a ver y su rostro ya era el de una anciana. Siguió caminando y se perdió en la oscuridad de la noche». Ante la historia del señor Raúl, yo ya estaba con miedo, y más que nada porque ya pasaban de las 12. Volteé a ver a Esteban, pero esta vez no me dijo nada, solo agachó la cabeza. Todos estaban callados, y así pasó alrededor de 1 minuto. De pronto Raúl empezó su relato de nuevo.
Desde ese día, mi vida se vino para abajo. La semana siguiente pasó sin detalles, pero fue a partir de una semana después que vino mi martirio. En una ocasión, en un operativo que realizamos en uno de esos barrios peligrosos del todavía existente Distrito Federal, escuché de nuevo ese silbido. Ese silbido que fue mi perdición. Le dije a uno de mis compañeros: ¿oyes eso? Él me contestó: ¿qué cosa? El silbido. Escucha. No escucho nada. Ha de ser algún chiflido por el alboroto, me respondió. En mi mente pensaba lo contrario. Ese silbido ya lo había escuchado antes y era inconfundible. Nos preparamos para salir al operativo y pensé que era solo mi imaginación. El operativo se nos salió de las manos. Nos pegaban con piedras, palos e incluso con bombas molotov. Pero a mí me tocó la peor parte. Un individuo sacó un arma disparándome directamente al estómago, hiriéndome. Al momento caí al suelo. Mis compañeros me sacaron arrastrando como pudieron. Llamaron a una ambulancia. Yo en el suelo sangrando recuerdo muy bien cómo escuchaba de nuevo ese silbido. Giraba la cabeza como podía, pero no alcanzaba a ver a nadie más que a mis compañeros. El silbido fue subiendo de volumen, como si se estuviera acercando a mí. No podía observar nada. Cuando llegó la ambulancia me tendieron en el suelo, me inmovilizaron y posteriormente me subieron a la ambulancia. Cuando estaban por meterme a la parte de atrás, ahí estaba él. Ahí estaba ese tipo parado exactamente a mis pies, con esa sonrisa maligna, moviendo la cabeza, como si me estuviera diciendo que no. Yo no entendía qué estaba pasando. ¿Quién era ese tipo? ¿Qué quería de mí? ¿En qué me había metido ese día? Lo último que recuerdo fue que perdí el conocimiento en el transcurso del camino hacia el hospital. Ese hombre o esa cosa, no sé cómo decirle, desapareció justo cuando cerraron las puertas de la ambulancia. Cuando desperté estaba en una cama con una sonda conectada a la nariz. Era un respirador. Cuando volteé, pude observar a mi esposa Erika. Ella inmediatamente me abrazó, me dio un beso y se soltó a llorar. Tenía el recuerdo de lo que había pasado en ese operativo, pero no sabía en qué día estaba ni cuánto tiempo había pasado. Erika, con una voz entrecortada, me dijo: «Has estado dormido por más de 3 días. Te tuvieron que operar para poder observar tus órganos, ya que la bala salió por tu espalda. Te tuvieron que cortar una parte del intestino». Yo me quedé sorprendido cuando me dijo eso. Mi vida no iba a ser la misma nunca más. Ese mismo día en la noche llevaron a un paciente a la sala de terapia intensiva. Era en donde yo estaba. Por lo que pude escuchar, había sufrido un accidente en una construcción. Se había caído de una altura de 6 metros. Lo reportaban muy delicado. Eran alrededor de la 1 o 2 de la madrugada. A Erika la habían mandado a llamar para revisar un asunto de mi seguro. Afuera de la sala de donde yo estaba, alcancé a escuchar de nuevo ese silbido. También percibí el sonido de un animal, de esos con pezuñas que se acercaba a la puerta, lentamente. No sabía qué era, pero justo cuando lo escuché afuera de donde yo estaba, entró Erika. Yo estaba sudando, estaba temblando, tenía miedo, pánico. Le dije casi gritándole: «¿Lo escuchaste? ¿Lo viste?». Al instante ella me dijo que me calmara, que no había visto ni escuchado nada. Me tranquilizó y le conté todo lo que había pasado ese día. Ese día que vi a esas personas. Ella no me creyó. Me dijo que a lo mejor lo había imaginado. No le dije nada más. Cerré los ojos y dormí. El señor Raúl me contó muchas cosas que le habían hecho en el hospital. Le había dado una infección en la herida de la bala. Su riñón no tenía mejoría. Bajó más de 10 kilos en una semana.
Lo tenían en una dieta de pura agua. Al sujeto que le habían disparado nunca lo encontraron. No lo pudieron agarrar ese día, pero su historia se empieza a poner más difícil, un día antes de que lo dieran de alta en el hospital. Exactamente un día antes de que me dieran de alta en el hospital, falleció ese hombre que había llegado a un lado mío, ese que tuvo un accidente en la construcción. Recuerdo muy bien que eran las 8 de la noche, ya que él murió a la hora en que nos llevaban la cena. Llegó su esposa llorando a ver el cuerpo. Una escena muy lamentable. La señora gritaba, lloraba e incluso se desmayó. Yo no sabía qué hacer, solamente me di la vuelta y me tapé con la sábana de la cama. Recuerdo muy bien que sentí la presencia de una persona. Sentí como si el tiempo se parara. No sé cómo explicarlo, pero la sensación fue muy rara. Pensé que era una enfermera. Al voltear no había nadie. Noté cómo entraba una persona al cuarto. Era una persona grande, muy vieja. Era una anciana, con trapos muy sucios, rotos. Se dirigió a mi cama, pero parecía que nadie la podía ver. Me tomó de la mano y me dijo al oído: «Buenas noches, ¿te acuerdas de mí?». Yo con la cabeza le dije que no. Ella me respondió que necesitaba de su ayuda. Me dio una tarjeta en la mano. Me dijo que él me quería llevar, que quería algo de mí, que me iba a atormentar hasta que dejara este mundo o hasta que completara el pacto. Le dije que se fuera, que yo no necesitaba de su ayuda, que no la quería volver a ver. Ella se retiró riéndose, pero se retiró del lado contrario de la puerta, justo donde había un ventanal muy grande. ¿Cómo era posible? ¿Por dónde salió? Esa noche fue un tormento. ¿Recuerdas la persona que te dije que había fallecido? La pude observar cómo me miraba fijamente. Me tallé los ojos. Pensé que la estaba imaginando, pero no. Estaba parado justo al lado de esa puerta, como si me quisiera decir algo. Yo sabía que ella había muerto, puesto que se habían llevado su cuerpo. No sabía qué hacer. Erika me miró y me tomó de la mano. Le dije: «Ahí está parado. Ahí está parada esa persona que acaba de fallecer. ¿La puedes ver? Me llama con las manos, que vaya hacia él. Tiene mucha sangre en el rostro». Erika me trataba de calmar. «No hay nadie, cálmate, tranquilízate». Yo no podía. Lo seguía viendo. Tenía la mirada perdida hacia mí. Mi esposa no me creía, hasta que de un golpe se cerró esa puerta, despertando a los demás pacientes. Al cerrar la puerta, él desapareció. Erika brincó del susto. Salió a abrir la puerta de nuevo, pero no había nadie. Mientras abría la puerta, escuché una voz que me dijo: «Él viene por ti». Y enseguida se escuchó ese silbido. Erika me volteó a ver. No sabíamos qué hacer. Ella se asomó y me dijo en una voz muy baja que no había nadie. Yo la llamé. Ella me abrazó, pero ese silbido seguía. Parecía que nadie más lo escuchaba. Lo oíamos cada vez más cerca. Y cuando lo escuchamos justo afuera, por la rendija de abajo de la puerta, pudimos ver cómo las patas de un animal se asomaron. Esa cosa nunca entró. Solamente le pudimos ver esas patas de animal. Desapareció en el momento que escuchamos un carrito de esos que jalan las enfermeras. Gracias a Dios me tocaba medicamento a esa hora. Erika estaba pálida, al igual que yo. Me tomaron los signos vitales por la palidez que tenía. La enfermera me preguntó si me sentía bien. Lo único que le pude decir es que me había mareado y que tenía un dolor en el estómago. Me dijo que tenía la presión muy baja, que se me había subido el azúcar, que descansara, que durmiera. Pero sabíamos que esa noche no lo íbamos a poder hacer. Las horas pasaron. Erika no me decía nada. Se la pasó callada hasta que me dijo que tenía que ir al baño. Salió del cuarto quedándose parada en la puerta. Entró corriendo diciéndome: «Hay alguien parado justo a la mitad del pasillo riéndose.
Tiene un traje color negro. Se me vino a la mente ese tipo. Con la mano le dije que se metiera y que no saliera por nada del mundo. Ella se soltó a llorar. Me preguntó qué era lo que estaba pasando, que quién era ese tipo. Yo no le pude decir nada. Tampoco sabía qué era. Pasaron los minutos. Podíamos escuchar ese silbido que nos atormentó por varias horas, hasta que de repente terminó. Erika se armó de valor asomándose al pasillo. Ya no había nada. Dieron las 10 de la mañana. Me fue a revisar el cirujano. Me tomaron signos vitales. Todo estaba estable. Ya podía caminar con ayuda de alguien, pero me recomendó que anduviera con la silla de ruedas. Me dio una buena noticia en lo que cabía. Me iban a dar de alta. Yo ya moría de ganas por ver a mi bebé Gerardo. Mientras todo esto pasaba, a mi bebé lo cuidaba su abuela, la mamá de Erika. En el trabajo me pagaron los meses que estuve en ese hospital. Ese mismo día que iba a salir, llegó un compañero a visitarme y me llevó malas noticias. Pensaban despedirme. Ya sabía que algo así iba a pasar. Mi recuperación iba a ser larga y no me iban a mantener en toda mi recuperación. Del tema que vivimos aquella noche, Erika y yo no hablamos nada sobre él. Hasta esa hora en que tenía que abandonar el hospital. Al mismo tiempo en que me preparaban una silla de ruedas, de esas que el hospital presta cuando alguien no tiene el ingreso para comprar una, Erika fue a firmar mi alta. El enfermero me acomodó en la silla. En eso venía mi esposa, otra vez pálida. No sabía qué hacer. Le dio las gracias al enfermero, tomó mi silla y al oído me dijo: "No mires para enfrente". Me ganó la curiosidad. Levanté la cabeza y allí estaba parado ese tipo, justo en la salida del hospital, al otro lado de esa puerta de vidrio. Se reía de nosotros, nos miraba fijamente. Teníamos que pasar justo al lado de él. Erika me dijo al oído: "¿Lo ves?". Moviendo la cabeza le dije que sí. "¿Y qué hacemos?". Le dije en voz baja: "Vámonos. Ahorita no nos puede hacer nada". Justo cuando comenzamos a avanzar, desapareció enfrente de nosotros, como si fuera uno de esos actos de magia. Salió una leve brisa de humo que parecía que nada más nosotros podíamos ver. Salimos y como pudimos buscamos un taxi que nos llevó hasta la casa. Cuando el taxi pasó frente a ese velatorio, ahí estaba de nuevo. Pareciera como si nos estuviera esperando. No le dije a Erika para no asustarla. Bajé la cabeza. Llegamos a la casa. El taxista me ayudó a bajar del auto. Cuando entré a casa, ahí estaba mi bebé. Ese niño que me había dado la fuerza para poder salir adelante. Como pude lo abracé, le di un beso. Mis suegros estaban esperándonos con la comida preparada y servida. Me abrazaron y lloraron junto a mí, diciéndome lo mucho que me echaron de menos, que siempre iban a estar para apoyarnos. Erika también lloró. Yo no pude contener las lágrimas. Les di las gracias y les dije que los amaba a todos, que no iba a ser fácil todo esto, pero que con su apoyo lo íbamos a lograr todos juntos. De pronto algo nos echó a perder ese gran momento. Todos oímos cómo claramente cayó algo al techo de la casa. Fue como un golpe, como si hubieran arrojado algo. Mi suegro salió a ver, entró enseguida y nos dijo que no había sido nada, que a lo mejor había sido el viento. Erika me volvió a ver preocupada. Yo solamente agaché la cabeza. De forma inesperada, ese viento comenzó a silbar. Ya pasaban las 6 de la tarde cuando mis suegros nos dijeron que se iban a quedar con nosotros hasta que me recuperara, hasta que pudiera caminar sin ayuda.
Yo con una sonrisa les di las gracias. En ese momento bajó mucho la temperatura en la casa. No sabíamos por qué, y así estuvo todo el día. Ya pasando las 9 de la noche les dije que estaba cansado, que quería descansar. Me despedí de todos. Me recosté. Calculo que pasaron más de 2 horas cuando me llamó mi suegro diciéndome: Raúl, hay un animal parado afuera. No te queríamos despertar, pero pegó en la puerta. Yo clarito escuché como si un toro bufaba muy fuerte. Erika estaba cargando al bebé que no paraba de llorar. Como pude me senté a la orilla de la cama, volteé a ver a mi suegra que estaba rezando y empecé a rezar junto con ella. Nos siguieron Erika y su padre. De repente, esa cosa que se escuchaba dio un salto hacia arriba de la casa. Oímos cómo empezó a caminar en el techo. Enseguida se escuchó cómo volvió a brincar para la calle y se fue corriendo. Transcurrió toda la noche y esa cosa no volvió. Nadie pudo dormir esa noche. Nos la pasamos en vela. Le conté a mis suegros lo que me había sucedido aquel día, ese día que empezó mi tormento. Ellos dijeron que teníamos que buscar ayuda, que me había entrometido en el pacto de una bruja con el diablo, y que ahora el diablo me quería cobrar a mí lo que la bruja no pudo entregar. Y sí, era mi bebé. Les platiqué que una anciana me fue a visitar al hospital, diciéndome que me quería ayudar. Mi suegra me dijo que por ningún motivo fuera a verla, porque era la bruja que quería que yo personalmente llevara a mi pequeño Gerardo. Los días pasaron. Esa presencia seguía apareciéndose fuera de la casa. Yo estaba desesperado. El dinero que me habían dado como liquidación se nos fue como el agua. Entre los medicamentos, la comida y por otra parte ya no tenía seguro. Mi esposa tuvo que buscar trabajo. Consiguió trabajo con una señora que vendía comida corrida. Le pagaban muy poco, 150 pesos diarios. Esos los usábamos para la comida de Gerardo. Entre tanta desesperación y sin dinero, ya no sabíamos qué hacer. Una noche que estaba mi suegra preparándonos lo poco que nos quedaba de comida, se escuchó como un gran pájaro se paró en la azotea. No sabíamos qué era. Mi suegro no estaba. Había ido a recoger a Erika a la parada del camión. Mi suegra por miedo no quiso salir. Yo por mi situación aún no podía caminar solo y la silla de ruedas todavía no la podía maniobrar. En eso escuchamos cómo ese pájaro rasguñaba el techo, como si tuviera grandes garras. De repente alzó el vuelo. Fue cuando llegaron Erika y mi suegro corriendo, preguntándonos si estábamos bien. Mi suegro nos dijo que vieron cómo una anciana con cuerpo como de un guajolote había salido volando del techo de la casa, soltando una carcajada. A partir de ese día, del diario, por 3 días seguidos, hizo exactamente lo mismo. Intentaba entrar a la casa, hasta que un día lo logró. Al momento en que la vi, la reconocí. Era esa anciana que me fue a visitar al hospital. Mi suegro empezó a rezar y la bruja, riéndose, le dijo: «Parece que tu Dios te abandonó». Fue entonces cuando mi suegra le aventó agua bendita y la bruja salió volando. Dio vueltas en el techo. Estuvo toda la noche volando alrededor de la casa. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Mi salud empezó a decaer. No podía subir de peso. Por el contrario, lo seguía perdiendo. ¿Cómo era posible que todo esto nos pasara? ¿Por qué me había escogido a mí esa cosa? ¿Qué pecado estaba pagando para aguantar esta situación? ¿Por qué Dios me puso esta prueba? El dinero no alcanzaba. Erika ganaba muy poco. Tuve que vender televisiones, una moto que tenía. Mis suegros tuvieron que vender un terreno que tenían en el pueblo para poder solventar los gastos. Los días pasaron. Escuchábamos esos ruidos a diario afuera de la casa. No sabíamos cómo actuar. En una ocasión, durmiendo, me despertó un ruido, como si se cayera algo en el cuarto. Al abrir los ojos había una sombra. No se alcanzaba a distinguir ningún rasgo. Era como una mancha en la pared de color negro. Escuché cómo se abría la puerta de mi cuarto. Cuando se abrió,
No había nadie del otro lado. Le grité a Erika, pero no me contestaba. Cuando volví a voltear a ver esa mancha, ya estaba parada justo a un lado mío. Vi claramente cómo se abrió una boca enorme de esa sombra, una boca que poco a poco se fue deformando. Logré escuchar cómo decía mi nombre: Raúl. Le volví a gritar a Erika. No sabía qué hacer. Fue cuando entró corriendo mi suegra. En el momento en que ella entró, vi cómo esa mancha salía por la puerta, pero traspasando el cuerpo de mi suegra. Le pregunté si había visto esa cosa negra. Me dijo que no había visto nada. ¿Cómo le iba a decir que esa cosa la traspasó? Le dije que me sentía mal y necesitaba una pastilla para el dolor. Ella me dijo que Erika no estaba, que ya se había marchado al trabajo, pero que ella buscaría la pastilla. Se sentía un ambiente muy pesado en mi cuarto. Sentía cómo algo me observaba todo el día. Tenía un miedo que jamás había experimentado. Fue tanto mi miedo que le pedí a mis suegros que no me dejaran solo en esa casa. No podía valerme por mí mismo. Una tarde le dije a mi suegro que me quería bañar si me ayudaba él. Me dijo que sí, que iba a poner agua para poder bañarme. Teníamos un espejo justo detrás de la taza del baño. Cuando estaba todo preparado para bañarme, mi suegro me cargó para poder pararme de la silla. Al voltear a ver ese espejo, pude notar ese tipo del traje. Me estaba sonriendo. Fue tanta mi impresión que al instante me hice para atrás cayendo encima de mi suegro. Como pudo me levantó. ¿Qué pasó, Raúl? ¿Qué viste? Vi a ese tipo de negro en el espejo. Mi suegro miró en el espejo. Luego me volvió a ver. Volvió a mirar el espejo. Le pregunté qué pasaba. Él me dijo: ese tipo estaba parado justo detrás de ti, pero ya no está. Desapareció. Desde ese día ya no pude mirar un espejo. Siempre que miraba uno, volvía a ver ese tipo. Me atormentaba con su presencia. Fue tanta mi fobia a los espejos que llegaron a tapar todos los de la casa. Y hasta el día de hoy no puedo mirar un espejo sin sentir escalofrío. Esa entidad parece que no estaba conforme con atormentarme solo a mí. También se le aparecía a Erika. Raúl le dijo a la señora Erika, su esposa, que me comentara lo que le había pasado esa noche que regresaba de trabajar. Ella comenzó: yo tenía que trabajar del diario en una fonda para poder solventar los gastos. En una ocasión, la señora para la que trabajaba tenía tanta gente que cerramos hasta las 9 de la noche. Yo salía a las 6. La señora me dijo que si me quedaba, me podía dar las horas trabajadas aparte. Como necesitaba el dinero, accedí sin titubear. Cerramos la fonda a las 9. Aparte me tenía que quedar para lavar los platos y recoger algo de la cocina. Salí hasta las 10 de la noche. Para poder llegar a mi casa tenía que tomar un camión. Como ya era tarde, no lo tomé y decidí parar un taxi. Abrí la puerta, la cerré, pero el chofer no avanzaba. Le dije a dónde iba y me dijo que sí, pero seguía sin avanzar hasta que le pregunté por qué no iniciaba el viaje. Lo que me respondió me dejó helada. ¿Su acompañante no va a subir? Volteé a ver hacia la ventana y estaba parado ese tipo del traje. Con miedo le dije a ese hombre que el tipo del traje no venía conmigo. En el camino el chofer me dijo: oiga, qué extraño tipo, ¿verdad? Cuando usted me dijo que no venía acompañándola, yo lo volteé a ver y me sonrió de una manera muy rara, macabra. Parecía como si tuviera puros colmillos en lugar de dientes. Yo le respondí que no lo había notado y ya no le seguí la plática. En fin, al llegar a la casa le pregunté al señor cuánto le debía. Me agaché para sacar dinero de mi monedero. Cuando le estiré la mano para darle el billete, me señaló con su mano justo detrás de mí.
Esa cosa estaba parada a mi espalda. El taxista me dijo que no le pagara. Arrancó con tal prisa que me aventó con el coche. Esa entidad se me aparecía siempre afuera de la casa cuando regresaba. No faltaba día que no estuviera ahí parada. Raúl empezó a tener un carácter muy raro. De todo se enojaba. Ya no quería bañarse, no comía. Llegó a desprender un olor como a coladera. Le contestaba mal a mis papás. En una ocasión, para comer, le serví el plato y gritándome me dijo: «Déjame, perra, que no quiero tragar». En una ocasión mi papá me contó que estando él junto con mi mamá cuidándolo, empezó a hablar de una manera muy extraña, como si hablara con alguien. Le preguntaron con quién hablaba y él no contestaba. Mi madre se acercó para moverlo y dándole un aventón, la tiró. Ella se pegó con una silla, pero Raúl se empezó a carcajear nada más. Una tarde llegó mi mamá con una señora. Comentó que ella nos podía ayudar. Cuando entró a la casa se quedó mirando a Raúl muy fijamente. Sacó unas veladoras de color negro. Empezó a rezar un Padre Nuestro. Raúl la observaba sin decir nada. Entonces, cuando esta señora sacó una especie de medalla, fue cuando Raúl empezó a decir groserías. Vimos como una sombra pasó por toda la sala. Enseguida se escucharon risas, risas como de una mujer burlándose de nosotros. Algo aventó a esta señora y ella nos gritó, ordenando que nos saliéramos. «Sálganse todos, pero ya». Nos quedamos sorprendidos, asustados por la reacción de esta persona. Volteé a ver a mi mamá y me dijo que hiciéramos caso. Todos salimos. Afuera la señora nos mencionó que entrando a la casa pudo ver como una especie de animal que parecía un chivo parado en sus dos patas, justamente detrás de mí. La señora nos dijo que ella no podía hacer nada, ya que todo esto la sobrepasaba, pero que conocía a las personas que nos podían ayudar. Nos dio una dirección, pero no era en la Ciudad de México. Nos mencionó que era importante acudir lo más pronto que pudiéramos, ya que esa cosa quería a Gerardo. Mi papá consiguió un auto con uno de sus amigos. Al siguiente día salimos en la noche, Raúl, mi padre y yo. Cuando íbamos sobre la autopista de San Martín Texmelucan en Apizaco, pudimos ver cómo esa anciana, esa bruja, estaba parada justo al lado de la autopista. Cuando pasamos cerca de ella, vimos cómo tomó vuelo, dejándose caer hacia el techo de la camioneta, rasgándolo. Escuchamos cómo se reía de una manera burlona. Alzó el vuelo y nos siguió casi por 30 metros. Mi papá aceleró. Íbamos a casi 120 kilómetros por hora. Mi padre gritó: «Hay un tipo parado justo en medio de la autopista». Volteé a ver y era ese tipo del traje negro. Le dije que no se detuviera y lo arrollara. Justo cuando íbamos a pasar sobre él, el hombre desapareció, pero escuchamos como si un caballo nos persiguiera. No te voy a engañar y a decirte que vimos un caballo. Sería mentira. Volteamos a buscar por todos lados, pero no había nada. Nada nos seguía. Pero el sonido ahí estaba, y lo escuchamos todo el camino. Llegamos sin más contratiempos a la dirección. Era una casa grande con ventanales en su entrada. Por fuera estaba muy sucia. Cuando entramos habían muchas imágenes religiosas, sangre regada en el suelo. Había varias personas con un traje blanco. A mí me llamó la atención una persona que tenía los ojos vendados. Tendría alrededor de 50 años. Caminó hacia mí y me dijo que me estaban esperando. Tenían una mesa justo en el centro de esa gran sala. Le dijeron a Raúl que se quitara toda la ropa y se acostara en ella. Le taparon los ojos con un paliacate color negro. Le dieron algo a beber. Cuando Raúl lo tomó, dijo que estaba muy amargo, que olía muy feo. Vi su expresión de miedo. Me dijo que tenía mucho sueño,
y en unos 10 segundos se quedó dormido. Erika nos comenta que no era muy apegada a la iglesia. Ella no creía nada relacionado a los demonios ni a Dios. Tenía una mente cerrada para esas cosas. Podemos decir que era una persona agnóstica. Chequé mi reloj y ya pasaban las 3 de la madrugada. Ya tenía mucho sueño, pero no podía quedarme sin terminar de escuchar esa historia. Giré la mirada hacia Esteban y Gerardo. Ambos tenían la cabeza recargada en la mesa con los ojos cerrados. Esteban abrió los ojos y me volteó a ver, pero no dijo nada. Yo volteaba a ver a todos lados. Estaba en esa casa donde exactamente había pasado todo esto. Pude notar cómo en un librero tenían unas fotos de Raúl, Erika y 2 señores de avanzada edad. Estaban cargando un bebé. Me vino a la mente que aquellas personas eran los abuelos de Esteban. La señora Erika me dijo si quería dormirme o si quería que nos siguiera contando. Yo le pedí que continuara. Cuando Raúl tomó esa sustancia, pasaron 10 segundos para que se durmiera. Mi papá me volteó a ver. ¿Cómo habíamos terminado en todo esto? Fue tanta mi desesperación que en mi mente pensaba que era un sueño, que no era verdad lo que estaba pasando, que pronto despertaría. Me perdí alrededor de 15 segundos tratando de analizar la situación. Me despertó mi papá de un grito. «Erika, ayúdame a sostenerlo». Era Raúl. Estaba convulsionando. Lo tomé de los pies. Empecé a llorar. Ese señor de los ojos vendados me dijo que no era momento de llorar, que debía ser fuerte. Conté alrededor de 6 personas, incluyendo a la persona que tenía los ojos vendados. Prendieron cerca de unas 30 veladoras, formando un círculo. Empezaron a poner una cruz de sal justo en los pies de Raúl. La bañaron de alcohol y la prendieron. Este señor, que por cierto nunca supe su nombre, tomó a Raúl de la cabeza empezándole a gritar por su nombre. «¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl!». Cuando la tercera vez que le gritó, mi esposo abrió los ojos mirando fijamente a este señor. ¿Qué quieres? Tú no eres nadie, curandero. Esta alma me pertenece. Es mía. El curandero empezó a rezar. Lo único que recuerdo que dije fue: «La Santísima Trinidad te lo ordena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te ordeno que dejes a esta persona que es hijo de Dios vivo. Abandona este cuerpo». Esa entidad soltó una carcajada. Yo no aguantaba ver así a esa persona que era mi compañero de casi toda la vida. Esa persona a quien le juré amor eterno ante Dios, en las buenas y en las malas. Sentía cómo se me iba la vida de mi cuerpo. Fue entonces cuando Raúl se volvió a desmayar dando un grito horrible. Al instante caí de rodillas al suelo y empecé a llorar. En mi mente me preguntaba, ¿por qué Dios nos está abandonando? ¿Por qué Dios permite que todo esto pase? Maldije a Dios. Ya estaba desesperada. Fue tanto mi enojo que agarré una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que tenían en esa casa y la aventé al suelo. Una señora que estaba con ellos me abrazó y yo empecé a llorar. Le dije que Dios era malo porque dejaba que a una persona tan buena como Raúl, que no hacía nada malo, le pasara esto. Esa señora me dijo que Dios tenía sus planes para cada quien y que confiáramos en Él. Como pude me relajé. Llevaron a Raúl a una habitación y ya no despertó. En este tiempo que pasó, el curandero nos dijo que esa entidad era un demonio que había pactado con aquella bruja, que seguramente el pacto era entregar el alma de un niño, la cual esa bruja no había entregado aún. Al momento de que Raúl interfirió con el pacto, ayudando a aquella bruja, ahora él tenía que pagar con su alma o con el alma de su hijo. Y que esta entidad lo iba a seguir atormentando hasta que tuviera lo que había pactado con la bruja. El curandero nos decía que era un demonio muy fuerte, que serían varias sesiones para expulsarlo. Nos ofreció asilo en esa casa. Nos pidió que por favor nos quedáramos una semana o el tiempo que fuera suficiente con ellos. Tenía que expulsar o ahuyentar por un tiempo esa entidad. Yo no sabía qué responder. Pude notar cómo en el cuello Raúl tenía rasguños. Le comenté lo que nos había dicho el curandero.
Él dijo que sí, que nos quedáramos, que ya no teníamos nada más que perder. A mi esposo le salieron unas marcas en la espalda. Parecían una especie de picas, como una daga, pero él no recordaba nada de cuando se le metió esa entidad. En esta parte la señora Erika nos contó lo sucedido por días. El día 1 fue cuando ellos llegaron a esa casa. Redactaré lo siguiente por días, de acuerdo a lo que sucedió mientras estuvieron en su estancia. Día 2. Intentaron otra cosa. Estas personas empezaron a rezar en un idioma que no conocía. Decían palabras extrañas. Sentaron a Raúl en una silla mecedora. El curandero se acercó a Raúl y le dijo que imaginara lo que había sucedido ese día, que tratara de recordar lo que había pasado. Fue entonces que Raúl le empezó a faltar el aire, diciendo que podía ver en su mente la imagen de un chivo corriendo hacia él. Una de las personas que estaba rezando gritó: «¡Está detrás de Raúl!». El curandero empezó a rezar en ese idioma. Tomaba agua y le escupía en la cara a Raúl. Yo me quedé inmóvil. Mi esposo empezó a soltar golpes al aire, diciendo que algo le estaba pegando, algo que él no podía ver. Mi papá tomó una Biblia y empezó a rezar. Yo rezaba en mi mente el único rezo que me sabía. El curandero le decía que se marchara, que ese pacto no lo había hecho con Raúl. Fue entonces cuando escuchamos pasos alrededor de nosotros. No les miento, pero una de esas tantas figuras que recuerdo que era un San Judas Tadeo, nos la aventaron directo hacia nosotros, pegándole a mi papá. Raúl empezó a hablar al aire, diciendo que lo perdonara, que no fue su intención haberse metido. Una voz salió de todas partes de la casa diciendo: ¡No! Raúl empezó a llorar. Yo al instante corrí a abrazarlo, a decirle que luchara y fuera fuerte. Evidentemente yo estaba desesperada y no sabía qué hacer. Raúl me tomó de los hombros diciéndome que lo perdonara. Al instante se desmayó. El curandero siguió rezando al igual que las otras personas. No nos dirigimos la palabra por más de 10 minutos. Fue cuando mi papá dijo que lleváramos a Raúl a acostar. Esa noche el curandero dijo que teníamos que comer algo, que no podíamos seguir sin probar alimento. Mi padre fue a buscar comida para nosotros. Cenamos todos juntos. El curandero estaba muy serio, no decía nada. Las otras personas tampoco hablaban. De pronto el curandero nos pidió que descansáramos, que mañana íbamos a seguir. Raúl se quedaría en un cuarto con mi papá. Yo tenía mucho miedo que pasara algo de nuevo, así que decidí quedarme en un cuarto aparte. El lugar donde yo me quedaba era muy pequeño. Nada más tenía una cama y 2 muebles a los lados. Me recosté en la cama y me quedé dormida. Entre sueños escuchaba que tocaban a mi puerta 3 veces seguidas. Me paré pensando que era mi papá. Abrí la puerta y no había nadie. Cuando me recosté de nuevo en la cama, sentí como si alguien estuviera a mi lado. Levanté las cobijas, pero no había nadie. Ya no pude dormir. Escuchaba pasos en el pasillo. Me decía a mí misma que eran esas personas, hasta que escuché cómo corrieron hacia mi puerta y se aventaron contra ella. No sabía qué hacer, si salir al pasillo o esperar a que aquello se asomara. Opté por la segunda. La temperatura era muy fría en el cuarto. Cuando me tapé con la cobija, volví a escuchar esos 3 golpes en la puerta. Y así fue toda la noche. Día 3. Mi padre me comentó que en el transcurso de la madrugada, Raúl tuvo un episodio de convulsiones, que fue algo breve. Después de esto sintió como si alguien lo mirara fijamente durante toda la noche. Fue alrededor de las 4 que se escuchaba cómo arañaban la pared, justamente la que daba a la cabecera de la cama de Raúl. Prendió la luz, pero no pudo observar nada. Menciona que la temperatura del cuarto bajó excesivamente. Percibía un olor como a podrido. Investigó en todo el cuarto e incluso salió a la sala para ver de dónde venía ese olor.
pero no pudo encontrar nada. La salud de Raúl empeoraba conforme pasaban los días. No comía, no tenía apetito. La comida le causaba náuseas. Su semblante era de una persona enferma, pálido, flaco, sin fuerza. Cuando Raúl se despertó, soltó un grito. Todos salimos corriendo hacia su cuarto. Tenía un dolor excesivo de cabeza. No lo soportaba. Tanto era el dolor que llegó a azotar su cabeza en el colchón. Yo como pude lo abracé y traté de calmarlo. Parecía no hacer efecto. No podíamos hacer nada más. Solamente darle el medicamento que le habían dado para el dolor en el seguro. Pasaron alrededor de 5 minutos para que se calmara. Ese día no hubo ninguna sesión por la salud de Raúl, pero sí hubo una aparición que no sabemos cómo explicar. No encontrábamos al curandero. No sabíamos a dónde se había metido. Estábamos solos con las demás personas. Por mi cabeza pasó tomar a Raúl y llevarlo de nuevo a internar al seguro, pero ya no estaba afiliado. Ya lo habían dado de baja. Mi padre se acercó a mí. Parecía que hubiera escuchado mis pensamientos. Me dijo que él me iba a apoyar en la decisión que yo tomara. Raúl se la pasó dormido todo el día. Solo emitía quejidos de dolor. En ocasiones se sentaba en la cama con la mirada perdida hacia el techo por unos segundos y después se volvía a acostar. Empezaba a desprender un olor que causaba náuseas. Decidí quedarme un día más y después llevarlo al doctor. No podía dejar que mi esposo muriera de esa forma. Le pedí a mi papá que fuera a buscar un doctor para que lo viniera a revisar. Él salió en la camioneta, pero no conocíamos el pueblo. Tardó en regresar casi 1 hora. Junto a él lo acompañaba una persona que parecía ser un doctor. Fue con Raúl y vi su cara, su expresión de incredulidad. Me volteó a ver y me dijo que estaba muy deshidratado, que necesitaba inmediatamente suero. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario. Al momento de querer ponerle la aguja del suero en el brazo, Raúl despertó y le dio un golpe en el rostro. El doctor no dijo nada. Pensé que tomaría sus cosas y se iría. Pero abrió su maletín, sacó una jeringa y un líquido. Nos dijo que como pudiéramos lo agarráramos. Lo sujetamos. A pesar de su estado, tenía una fuerza que no podíamos con él. Logró inyectarlo. Raúl seguía intentando zafarse. Llegó incluso a pegarle a mi papá. A mí me mordió en el brazo, pero nada iba a impedir que lo sujetáramos. El doctor nos dijo que le aplicó un calmante y tardaría de 10 a 15 segundos en hacer efecto. Y así fue. Raúl perdió la fuerza. Cayó desmayado, casi inconsciente a la cama. Fue entonces que el doctor le pudo conectar el suero tratando de hidratarlo. Cuando terminó, nos volteó a ver. Tomó su bolso, no nos dijo nada y se fue. En la puerta de salida nos dijo que no lo volviéramos a buscar. Ya por la noche llegó el curandero con lo que parecía ser un pastor, acompañado de unas monjas. Eran 10 monjas que inmediatamente empezaron a rezar en el cuarto. El curandero nos dijo que eran personas que ya habían practicado exorcismos, que ellos nos apoyarían en este caso. El pastor me dijo que tuviéramos fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, que nada era más fuerte que Dios. Raúl seguía dormido con la manguera del suero conectada. El pastor empezó a pasar por toda la casa rociando lo que me imagino era agua bendita. Nos dio una Biblia a cada uno y nos dijo que buscáramos el Salmo 91, que lo empezáramos a leer en voz alta. Mi padre, el curandero y yo empezamos a leer. Comenzó a bajar la temperatura de una manera muy drástica. Erika le pidió la Biblia en este momento a Esteban y buscó ese Salmo 91. Ahí alrededor de la mesa con nosotros comenzó a leer en voz alta. Fue cuando nos dijo que en esa ocasión, cuando habían llegado a esa parte que decía: porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pie no tropiece en piedra. Erika recordó que mientras leían eso, escucharon que algo rasguñó la puerta y después se azotó. El pastor dijo que no hicieran caso. En eso escucharon cómo Raúl gritó. Erika nos siguió contando. Corrimos hacia él. Estaba sentado en la cama con la manguera del suero en el suelo. De su brazo le escurría sangre. Estaba tapándose la cara con las manos. El pastor entró y detrás de él el curandero. Inmediatamente empezó a rezar en voz alta, arrojándole agua bendita. Las monjas seguían en la sala hincadas rezando, con un rosario en la mano. El curandero empezó a formar un círculo de sal, rociándolo con un perfume que olía como a flores. El pastor le dijo a mi padre que tomara a Raúl de los brazos y se los abriera en forma de cruz. Mi padre no podría sostenerlo. Raúl soltaba carcajadas maldiciendo al pastor. Maldito pastor, ni tú ni nadie podrá contra mí porque yo soy tu Dios. No hay más Dios en esta tierra que yo. Híncate y adórame. El cura lo ignoraba y seguía rezando. Mi padre me dijo que le ayudara a sostener a Raúl. Yo estaba en shock. No sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando sentí la mano de una persona tocándome el hombro. Era una de las monjas que me apartó del lugar. El pastor rezaba y la monja enseguida le contestaba. Raúl nada más decía maldiciones a todos. Giró la cabeza hacia mí diciéndome: Me voy a llevar a tu mocoso. Será un festín para nosotros. Ni tú ni nadie podrá evitarlo. El pastor le contestó que Dios no lo iba a permitir. Dios protegía a mi bebé. Mi papá seguía agarrando a Raúl. Mi padre le dijo al pastor: detrás de usted hay una sombra negra con ojos rojos. Lo quiere tomar del cuello. El pastor volteó echándole agua a esa cosa. Al instante se escuchó un grito en la sala. Eran las monjas. El curandero corrió hacia ellas. Enseguida le gritó al pastor: ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Venga rápido! Yo por el miedo no pude hacer nada. Raúl seguía riéndose. Volteando a ver a mi padre con una voz que no era la suya, le dijo: Tú y yo nos veremos después. Grité con toda la fuerza que tenía: ¡Ya déjanos en paz! ¡Vete de aquí! ¿Qué quieres de nosotros? Mi Señor Jesús te lo ordena. La Santísima Virgen te lo ordena. La Santísima Trinidad te lo ordena. Dios mismo te lo ordena. Raúl se desplomó, cayendo arriba de mi padre. Mi papá, como pudo, lo aventó a la cama. Regresó el pastor, tomó a Raúl y con el pulgar le untó un aceite haciendo la forma de una cruz en la frente. Llamó a las demás monjas. Ellas hincadas empezaron a rezar sin descansar toda la noche. Raúl estaba dormido. El curandero me tomó de la mano y me llevó a la sala. Llamó a mi padre y nos dijo que esa cosa negra había salido hacia la sala y había tomado a una de las monjas. Ya una vez dentro de ella, dijo que le dieran un alma y él se alejaría. El pastor le dijo que nunca le daría la vida de una persona. Esta cosa, riéndose, le dijo que lo iba a lamentar toda la vida junto con esas monjas. ¿Crees que le puedes ganar al diablo? Yo pensé lo mismo, pero él siempre busca la forma de quitarte lo que amas. Ten cuidado en lo que te metes. Día 4. A la mañana siguiente, el pastor se despidió y nos dijo que volvería por la noche para seguir ayudando a Raúl, pero que 5 de las monjas se quedarían para seguir rezando. No podíamos dejar de rezar. Nosotros debíamos hacer lo mismo. Mi papá le contestó que sí, que nosotros seguiríamos rezando. El pastor me sacó de la casa. Dijo que esa entidad no iba a descansar hasta conseguir lo que quería, que lo único que él podía hacer era disminuir los ataques hacia Raúl, pero que tarde o temprano esa cosa iba a tomar lo que quería, que fuera fuerte y que apoyara a mi esposo, que él era muy fuerte porque cualquier otra persona ya hubiera desistido.
Al instante empecé a llorar abrazando al pastor. Me desahogué todo lo que pude. Recordé a mi hijo, a mi madre. No sabía de ellos por 4 días. Ya no teníamos dinero para comer. Estábamos en quiebra. El pastor nos dijo que mandaría alimento con alguien de su comunidad, además de un teléfono para poder comunicarnos con mi mamá. Secándome los ojos con las manos, le dije que Dios le iba a pagar todo lo que estaba haciendo por nosotros, que nosotros íbamos a estar eternamente agradecidos con él. El pastor se despidió. Por mi cabeza pasó un recuerdo de Raúl cuando fuimos de vacaciones. Pareciera como si estuviera ahí. En ese mismo instante, recuerdo que vi a Raúl bañándose en un río. Él parecía que me hubiera visto. Caminó hacia mí, me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien, que no me preocupara, que Dios nos estaba cuidando. En eso sentí cómo mi padre me tomó de la mano y me abrazó. Me dijo que él siempre me iba a apoyar, que siempre iba a estar conmigo, en la vida y en la muerte. Por la tarde llegó una persona a llevarnos algo de comida. Las monjas nunca se pararon a tomar agua o a comer algo. Siempre y en todo momento estaban rezando. Nosotros nos sentamos a comer. Raúl dormía. El curandero se retiró a descansar. Las otras personas que estaban en un principio con el curandero no las volví a ver desde ese día que se fueron junto con él. Pasaron las horas sin novedad, hasta que llegó el pastor de nuevo, junto con las otras 5 monjas que relevaron a las demás. Las monjas que de un principio estaban rezando se salieron de la casa y se fueron. Antes de salir, la monja a quien se le había metido esa cosa le dijo algo al oído al pastor. No sé qué le dijo, y nunca lo supe. Raúl se la pasaba durmiendo todo el día. Solamente emitía sonidos como si le doliera algo. Su problema por el balazo que le dieron había pasado a segundo plano. Yo estaba agotada. No había dormido bien en esos 4 días. Mi papá era ya una persona de 60 años. En su cara se notaba el cansancio. No teníamos la fuerza necesaria para seguir con esto. El pastor pasó al cuarto de Raúl y empezó de nuevo a rezar. Le echó agua bendita, pero él no reaccionaba. Las monjas seguían rezando. El curandero volvió a hacer lo mismo. Ese círculo de sal y ese perfume. Esa noche no pasó nada. Solamente escuchamos cómo esa ave aleteaba por la casa, emitiendo un sonido raro. En la puerta de la entrada se plasmaron unas manos, que claramente pudimos ver todos. El pastor siguió rezando. Mi papá se unió a los rezos. Yo rezaba en mi mente. El pastor nos dijo que siguiéramos en oración, que no paráramos, y así lo hicimos por toda la noche, hasta pasar las 2 de la madrugada. Por el cansancio decidimos descansar por 1 hora. Me sorprendió la vitalidad de todas las monjas, que eran las únicas que no descansaban. Rezaban a cada instante. Se podían escuchar sus rezos hasta el cuarto de Raúl. El curandero salió a tomar agua. Luego nos dijo que sentía un ambiente diferente a los demás días. El pastor le dijo que no podíamos flaquear, porque esa entidad en cualquier momento podía regresar. Los siguientes días fueron igual con calma. A mí me preocupaba que Raúl no comiera y que se la pasara durmiendo todo el día. Mi padre se comunicó con mi mamá. Ella le comentó que en esos 6 días se escucharon ruidos en toda la casa, pero que ella había visto a Raúl. Lo vio entrar por la puerta dirigiéndose hacia Gerardo, dándole un beso en la frente, y después salió. Ella no podía creer lo que había visto. Se salió de la casa tratando de alcanzar a Raúl, pero no había nadie. La puerta seguía cerrada como ella la había dejado. La señora Erika se quedó callada. Después de 10 segundos nos dijo que nos teníamos que ir a dormir. Ya eran casi las 5 de la madrugada. Noté que el señor Raúl estaba muy serio. Gerardo seguía con la cabeza en la mesa. Esteban me tomó del brazo diciéndome que nos fuéramos a dormir. La señora Erika se dio cuenta que me había quedado con la duda de lo que había pasado. Me volvió a ver y me dijo que al día siguiente terminaría de contarme lo que sucedió en esos últimos 2 días que estuvieron en esa casa. A la mañana siguiente nos fuimos a la escuela. No me atreví a preguntarle a Esteban sobre lo sucedido en esa historia.
Ese día no pude terminar de escuchar la historia. Tuve que regresar a mi casa esa noche. Pasaron 2 semanas sin que yo pudiera ir nuevamente a la casa de Esteban. Recuerdo como un viernes en la entrada, él me dijo que sus papás me invitaban a dormir el fin de semana en su casa. Les marqué a mis papás y accedieron. Esa noche llegamos a la casa de Esteban casi a las 11. Nos sirvieron de cenar y la señora Erika, mirándome fijamente, me dijo que iba a terminar de contarnos lo último. El día 7. Esa noche, el pastor regresó con otra persona. Nos la presentó. Dijo que era un padre de la Iglesia Católica. El pastor resultó ser un pastor de una iglesia evangélica. El padre se presentó y nos dijo su nombre. Buenas noches, mi nombre es César. El pastor me contó todo lo que pasa con tu esposo. Yo estoy aquí para ayudarlos, si ustedes me lo permiten. De inmediato le contesté que sí. Mi papá lo saludó besándole la mano. Mi padre siempre fue muy religioso. Es de esas personas que no se pierden una misa, acudiendo todos los días a escucharla junto con mi mamá. El padre nos dio su bendición. Me confesó y me dijo que entendía mi dolor y por todo lo que estábamos pasando. Fue entonces cuando el pastor le dijo dónde era el cuarto de Raúl. El curandero solamente observaba desde afuera. Las monjas se fueron y ya no volvieron. Solamente quedábamos el pastor, el padre, el curandero, mi papá, Raúl y yo. El padre sacó un libro muy gordo. En la portada decía: Ritual para exorcismos de la Santa Iglesia Católica. En breve empezó a rezar. Mi esposo Raúl empezó a retorcerse como si estuviera quemándose. Le echó agua bendita en el rostro diciendo palabras que no pude entender. Si no me equivoco, era en latín. Fue en eso cuando pasó algo que nunca había visto. En mi cabeza nunca había imaginado algo así. Raúl empezó a levantarse de una manera muy rara. Llegó al punto de quedar como si estuviera crucificado. Pero era una cruz invisible. Empezó a vomitar una sustancia negra. Olía como a podrido. El padre empezó a rezar en voz alta. Esas palabras que el padre mencionó se me quedaron grabadas muy bien. Nunca las voy a olvidar. Exactamente, el padre dijo lo siguiente: Él te arrojó del cielo y te vio caer a la tierra. Por el amor que le tiene Dios a sus hijos, te ordena que abandones este cuerpo que está hecho a semejanza del Dios vivo Yahvé. Por la sangre que fue derramada en la cruz para salvación de todos nosotros, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordenamos que salgas de este cuerpo. Raúl se empezó a reír, y después cayó hacia la cama. Mi padre estaba mudo. El pastor agarró a Raúl y empezó a rezar. El padre siguió rezando. Fue en eso cuando Raúl volvió a reír, diciéndole al padre y al pastor estas palabras: Por esta vez tú ganas, padre, pero nos volveremos a encontrar. Tu Dios no siempre te estará cuidando. Tarde o temprano me llevaré un alma de alguno de ustedes. Siempre estaré a su lado y no los dejaré descansar jamás. Volteó a ver a mi papá y con una carcajada Raúl se volvió a desmayar. Vimos que una sombra pasó rápidamente por las paredes de ese cuarto. Oímos cómo en la parte de afuera corrió una especie de animal, como si fuera el galope de un caballo. Eso se había marchado, o eso creí. El padre y el pastor continuaron rezando hasta que amaneció. El curandero me tomó de la mano y me sacó del cuarto. Me dijo que fuera a descansar. Yo le dije que no, que necesitaba estar al lado de mi esposo. Él me sonrió y me dijo: Tienes razón. Raúl despertó en la mañana. Me llamó por mi nombre. Cuando lo vi, volví a ver esa mirada llena de amor. Me hinqué, le di gracias a Dios. Por primera vez en toda mi vida recé un Padre Nuestro como pude. El padre se acercó y me dio la bendición. Me pidió que siempre continuáramos rezando. El pastor me entregó 5 medallas. Tenían la imagen de la Santísima Trinidad de un lado y por el otro a Jesús en la cruz. Me dijo que estaban benditas por las 2 iglesias, que por nada del mundo nos las quitáramos.
El padre le dijo algo al curandero. Me dio un beso en la frente. Raúl les dio las gracias al pastor y al padre. El padre le dijo que iba a regresar en la noche para darme instrucciones. Yo con la cabeza y los ojos llenos de lágrimas le dije que sí. Ese día Raúl por fin pudo comer algo. Mi papá aprovechó para dormir por fin en paz. Al curandero lo notaba muy raro. No nos habló en todo el día. Por la noche regresó el padre junto con una monja. Saludó a Raúl. Me saludó a mí y a mi papá. Tomó asiento en una silla de madera. Miró fijamente a mi esposo y le dijo: ¿Estás consciente de todo lo que sucedió? Sabes que esa entidad no te dejará en paz hasta que consiga lo que quiere. Nosotros solamente retrasamos lo que él quiere. No sabemos cuándo regresará. Si regresa será con la misma fuerza. Pero quiero que entiendas que esa entidad siempre estará a tu lado hasta que consiga lo que necesita. Raúl con la cabeza dijo que sí, que él trataría de salir adelante. El padre se despidió. Nos dijo que lo lleváramos al doctor para que lo sacaran adelante en su salud. El curandero por fin nos dirigió la palabra diciéndonos que él podía ver una sombra justo detrás de Raúl. Lo seguía a todos lados. Nos pidió que nos quedáramos hasta mañana y después nos podríamos ir. Accedimos. Al siguiente día fue a despedirse de nosotros el pastor. Nos dio un número de teléfono para que estuviéramos en contacto con él. El curandero dijo que le gustaría visitarnos después en nuestra casa. Le dijimos que sí. Le pasamos nuestra dirección y partimos. El camino de regreso a casa fue tranquilo. No hubo complicaciones. Llegamos por la tarde. Vimos a mi mamá. Abrazamos a Gerardo. Raúl se soltó a llorar. La vida continuó. No de la misma manera. Siempre escuchábamos ruidos en la casa. Se oían pasos. Había ocasiones en que esa ave seguía volando por la casa. Fue hasta el mes que pude conseguir un trabajo donde me pudieron dar seguro social. Pasaron 7 meses para que pudiera salir adelante. Yo quedé nuevamente embarazada. Esperábamos a Esteban. Ese bebé fue la luz de mis padres. Sus abuelos lo amaban mucho. El curandero nos visitó. Los recibimos con los brazos abiertos y hasta ese día supimos su nombre: Manuel. Él nos dijo que seguía viendo esa sombra, pero ahora detrás de mi papá. Mis padres se quedaron a vivir con nosotros hasta... La señora Erika soltó el llanto. El señor Raúl la abrazó. Esteban y Gerardo no tenían recuerdos de sus abuelos, solamente tenían fotos de ellos. El señor Raúl tomó la palabra. Volví a pedir el trabajo. Me dieron de alta de nuevo en la corporación. Todo iba normal. Ya nos habíamos acostumbrado a esos ruidos. Sus abuelos estaban felices con ustedes. Hasta que llegó ese día. Ya era de noche y nosotros estábamos acostados. Desde la mañana sus abuelos habían salido hacia su pueblo. Por la noche me avisaron que mis suegros habían tenido un accidente en la carretera. Salí sin decir nada a Erika, hasta percatarme que eran ellos en realidad. Cuando acudí al lugar del accidente y vi el carro que llevaba ese día mi suegro, estaba totalmente destrozado. Mi suegro estaba tirado en el pavimento y mi suegra quedó adentro del coche. Los encontré sin vida. Al instante sentí cómo se me iba la fuerza. Se me doblaron las piernas. Caí al suelo. Ya había patrullas alrededor del auto y había compañeros míos del trabajo. Ellos trataron de consolarme, pero yo solamente podía gritar. Vi a mi suegro destrozado de la cara. No podía creer lo que había pasado. No había modo de que el auto se hubiera volteado de esa forma. Lo único que dije fue: ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Cuando llegó el CEMEFO para recoger los cuerpos, vi cómo esa sombra se apareció justo al lado del cuerpo de mi suegro. Cuando levantaron el cuerpo, desapareció esa sombra.
esa maldita cosa que destruyó mi vida y que ahora me había quitado a mis suegros. Fue la última vez que vimos eso. A partir de ese día las cosas regresaron a la normalidad. Sus abuelos antes de irse nos dijeron que querían mucho a sus niños, que los cuidáramos, porque siempre iban a cuidarlos desde donde estuvieran. Sus abuelos los amaban demasiado, tanto que dieron su vida para que viviéramos en paz. Su abuelo se apareció por un tiempo en la casa. Solamente caminaba hacia la cama de ustedes y los veía durmiendo, dijo el señor Raúl mientras veía a sus hijos. En una ocasión le dijimos que descansara, que nosotros ya estábamos bien, que ya no se preocupara por nosotros. La señora Erika, llorando, dijo que esa misma noche soñó a su papá. Él le dijo que cuidara mucho a sus nietos, también cuidara a Raúl, que él siempre los iba a cuidar, que su madre lo estaba esperando, que ya se podía ir en paz. Le dio un abrazo y se fue. Esa fue la última vez que vi a mi padre. Él fue siempre una buena persona, nos quería mucho y ustedes también. Mi mamá siempre nos apoyó en todo, nunca los voy a olvidar, y siempre les estaré eternamente agradecida. Con esas palabras terminaron de contar esa historia. Yo, como les dije al principio, no les pido que la crean. Es una historia difícil de creer. Ellos tenían fotos de Raúl cuando estaba muy enfermo. Raúl se alzó la playera y efectivamente, en su piel tenía como una daga dibujada. Me mostraron sus estudios, su pase al hospital, alta del seguro, entre otras cosas. Ustedes saquen sus conclusiones. Al final, nosotros terminamos la escuela. Acudió toda la familia de Esteban. Nos dimos un fuerte abrazo, nos despedimos y perdí contacto con ellos. Desconozco si siguen viviendo en esa casa. Todo lo redacté tal y como me lo contaron. No cambié nada. Todo está tal y como ellos lo vivieron. Solo los nombres fueron cambiados. La dirección de su casa no la puedo poner. Solamente les puedo decir que ellos vivían por Coajimalpa y el pueblo donde fue el exorcismo está en Tlaxcala. Hasta la fecha no he tenido contacto con ellos y desconozco si siguen viviendo ahí. Muchas gracias por leer este relato. Solamente puedo decir que los fantasmas existen, al igual que el diablo, al igual que Dios. Hasta la próxima.